Sí. Buenas tardes, hoy vamos a ver el examen del nervio óptico. Y para empezar vamos a ver un poquito de anatomía. La cabeza del nervio óptico está compuesta de células ganglionarias de la retina, también de vasos sanguíneos y además de tejido de sostén que es la astroglia y tejido colágeno. Esta cabeza del nervio óptico está definida como la porción distal del nervio óptico que es directamente susceptible a las presiones oculares altas. Esta se va a extender desde la superficie retiniana a la porción mielinizada del nervio óptico que comienza justamente detrás de la esclerótica. Y la lámina cribrosa es un canal escleral fenestrado donde las neuronas se curvan en un ángulo agudo para dejar el globo ocular. Se prefiere utilizar el término de cabeza del nervio óptico en vez de disco porque el disco óptico nos sugiere una estructura plana sin profundidad y es lo que nosotros podemos ver clínicamente con la oftalmoscopía. En este video podemos observar las estructuras anatómicas del nervio óptico que empiezan desde la retina y además de eso forman el tracto óptico, como podemos ver en el video, y ambos tractos ópticos se van a unir a nivel del quiasma óptico. Nos señalan acá la glándula pituitaria porque muchas veces tumores en esta glándula nos pueden dar pérdida de la visión por la localización que se encuentra cerca del quiasma óptico. Y ambos tractos se van al tálamo donde se unen con el núcleo geniculado lateral. Ahora bien, dentro de la cabeza del nervio óptico, nosotros tenemos axones que se encuentran agrupados aproximadamente en 1000 fascículos o en haces, y estos son sostenidos por astrogliocitos. La porción intraocular de la cabeza del nervio óptico tiene un diámetro de 1.5 milímetros y puede variar entre 1 a 1.8 milímetros y la sección transversa de esta se extiende hasta 3 milímetros, exactamente detrás de la esclerótica, donde también las neuronas van a adquirir su vaina de mielina. Además, la cabeza del nervio óptico es un sitio de entrada y de salida de los vasos retinianos. Vamos a ver también las divisiones de la cabeza del nervio óptico. Tenemos que la porción más interna es el plano de las fibras nerviosas superficiales, que es el que se encuentra acá. Tenemos que esta está compuesta por neuronas principalmente con un 94% y un 5% restante son astrocitos. Estos haces axonales adquieren progresivamente más tejido glial interaxonal a medida vamos avanzando de las porciones. Y la porción intraocular de la cabeza del nervio óptico está compuesta en su mayoría de neuronas, como les repito. En esta parte de acá, que es la región prelaminar, esta también es llamada porción anterior de la lámina cribrosa y a este nivel vamos a encontrar tanto neuronas como astrocitos con un importante aumento en la cantidad del tejido astroglial. En la tercera porción, que es esta que tenemos acá, es la región de la lámina cribrosa y en esta porción vamos a tener capas de tejido conectivo escleral fenestradas y ocasionalmente también vamos a tener fibras elásticas. Los astrocitos separan las hojas y alinean las fenestraciones y los fascículos de neuronas dejan al ojo a través de ellas. Y por último vamos a ver la región retrolaminar, que esta se caracteriza por una disminución de los astrocitos y la adquisición de mielina que es brindada por los oligodendrocitos. Las haces axonales están rodeadas por estos tabiques de tejido conectivo. Vamos a hablar también un poquito acerca de la vasculatura. La irrigación sanguínea predominante de la cabeza del nervio óptico es la circulación ciliar. Y en el plano de las fibras nerviosas superficiales está irrigado principalmente por las ramas arteriolares de la arteria central de la retina, que es la que tenemos acá. Además de esto, estas se van a anastomosar con capilares
con vasos de la región prelaminar y se continúan con capilares retinales, peripapilares y peripapilares radiales largos, que son estos que tenemos acá. Además de eso, uno o más vasos derivados de las arterias ciliares de la región prelaminar pueden agrandarse y formar arterias cilioretinales. En la región prelaminar, esta va a estar irrigada más que todo por los por los vasos pericapilares y capilares de las arterias ciliares posteriores cortas, que son estos que tenemos acá. Y en la región laminar cribrosa, esta va a estar irrigada más que todo por vasos que vienen de las arterias ciliares posteriores cortas para formar un denso plexo en esta lámina. Además, estas arterias brindan un sistema vascular incompleto e inconsistente alrededor de la lámina, que es lo que nosotros llamamos como el círculo de Steinhaller. En la región ya retrolaminar, esta va a estar más que todo irrigada tanto por la circulación ciliar como retinal, y de la retinal se forman unos vasos piales, que son estos que tenemos acá, que son recurrentes. La arteria central del nervio óptico es una rama, recordemos, de la arteria oftálmica, y que esta va a irrigar la porción axial del nervio óptico. Ahora bien, los capilares retinianos son diferentes a los coriocapilares, y estos se diferencian por uniones estrechas, abundantes pericitos, endotelio no fenestrado, y esos no son permeables a la fluoresceína. En esta imagen tenemos otro corte en donde ustedes pueden ver las distintas porciones de la arteria central de la retina, que como ya habíamos dicho que es rama de la arteria oftálmica, y esta a su vez va a dar otras ramas como la arteria ciliar posteriores cortas, va a formar el círculo de Steinhaller, y también puede formar los vasos piales. Con respecto al drenaje venoso, tenemos que la vena central de la retina es la que se encarga en su mayoría. Sin embargo, también el sistema coroideo puede participar. Los vasos que van desde la vena central de la retina al sistema coroideo se denominan como venas retinociliares, y los vasos que van del sistema coroideo a la vena central de la retina se denominan venas cilio-ópticas. Entonces, en este corte nosotros podemos ver que acá tenemos la lámina cribrosa, tenemos también la capa de fibras nerviosas, que es esta que tenemos acá. La porción prelaminar es esta que tenemos acá, y esta es la retrolaminar. Tenemos también la coroides, que es esta parte que tenemos aquí, la retina, la esclera y el nervio óptico. Ahora bien, esta que tenemos acá es la vena central de la retina. Con respecto al sostén astroglial, tenemos que los astrocitos forman una capa continua entre las neuronas y los vasos sanguíneos en la cabeza óptica, y esos están unidos por uniones en hendiduras gap. Esta parte de acá es la membrana limitante de Edgelin, y esta separa la cabeza del nervio óptico con el vítreo. Y además, esta se va a continuar con la membrana limitante interna, que es esta que tenemos representada acá. Además, cuando su porción esté engrosada, se va a denominar menisco central de Kundt, que es esta parte que tenemos acá. El tejido intermedio de Kundt es esta va a separar el nervio óptico de la retina, y mientras que el tejido marginal de Jacobi, que es este que tenemos acá, nos va a separar el nervio óptico de la coroides. Ahora bien, este tejido que tenemos acá es el tejido marginal de Elchin, y esta parte que tenemos acá es la lámina cribrosa, y las coberturas meningias son estas que tenemos acá. Ahora, en el sostén de colágeno tenemos que la lámina cribrosa consiste en hojas fenestradas de tejido conectivo y ocasionalmente también fibras elásticas cubiertas por astrocitos. El tejido marginal de Edgelin, este se extiende entre la coroides y los tejidos del nervio óptico.
y detrás del nervio óptico esta va a estar cubierta por las envolturas meníngeas. En la imagen podemos observar que la lámina fibrosa con sus aberturas, que son estas que tenemos acá, pasan tanto los vasos retinales centrales como los axones. Y estas fenestraciones circundantes de la lámina para el pasaje de los haces axonales. Ahora bien, las fibras de la periferia temporal originan a cada lado de la línea divisoria horizontal. Esta que tenemos acá es la línea divisoria horizontal o también llamada rafé horizontal o rafé medio. Y las fibras nerviosas arcuatas se originan un arco por debajo y por encima de la fovea y ocupan las porciones temporales superiores e inferiores de la cabeza del nervio óptico. Estas son más susceptibles al daño glaucomatoso temprano. Las de la retina central son las fibras papilomaculares, que son estas que tenemos acá, y las fibras nasales también forman, junto con estas papilomaculares, una ruta directa hacia el nervio óptico. Y estas se van a intercalar con fibras extramaculares, por lo que también nos explica por qué los pacientes con glaucoma preservan la visión central, ¿verdad?, durante la atrofia glaucomatosa del nervio óptico temprano. Estos haces son normalmente visibles en la oftalmoscopía como estriaciones retinianas a medida que se van acercando más al nervio óptico. Ahora bien, la influencia de la edad. Nosotros en el nacimiento el nervio óptico se encuentra desmielinizado y a final del primer año se completa esta mielinización hasta la región retrolaminar del nervio óptico. También el tejido conectivo de la lámina fibrosa no está del todo desarrollado en el momento del nacimiento, lo que hace que el lactante sea más susceptible a las excavaciones glaucomatosas. A medida aumentamos la edad, hay una pérdida progresiva de los axones y además de que hay una pérdida progresiva de estos axones, pues puede haber un aumento de la excavación y de la palidez, sin afectar el reborde neural o llamado también el RIM. Este se va a producir de forma gradual y no hay que confundirla con la progresión rápida glaucomatosa. Existen algunas teorías en la patogénesis de la atrofia óptica glaucomatosa. Tenemos la teoría mecánica, que cuando la presión intraocular está elevada, lleva a la compresión directa y muerte de las neuronas. Tenemos que la teoría vascular es cuando hay anormalidades vasculares y es la causa subyacente de una atrofia óptica. También tenemos de que en alguna literatura describen la atrofia cavernosa de Schnabel, que esta es una atrofia de los elementos neurales creada por los espacios vacíos y estos van empujando la cabeza del nervio óptico. Otra causa, que es una de las más aceptadas que más adelante vamos a ver, es la obstrucción del flujo exoplásmico. Dentro de las alteraciones tenemos que las alteraciones gliales son por pérdida de tejido de sostén, que estas pueden preceder a la pérdida neural. Sin embargo, en el glaucoma temprano no se produce de forma selectiva esta pérdida de células gliales, sino que al contrario son las únicas que quedan después de una pérdida axonal. Dentro de las alteraciones vasculares tenemos que hay una pérdida de los pequeños vasos en la cabeza del nervio óptico que acompaña a la atrofia de los axones, y también se dice que hay una pérdida de los capilares peripapilares radiales retinianos. Dentro de las alteraciones de la lámina fibrosa hay un abombamiento posterior de la lámina fibrosa como uno de los aspectos característicos de la atrofia óptica glaucomatosa tardía. Y una normalidad temprana detectable es la compresión sucesiva de las hojas de la lámina fibrosa. Dentro de las alteraciones axonales, la verdadera causa de la excavación temprana de la cabeza del nervio óptico en el glaucoma es la pérdida de tejido axonal y el daño se va a producir a nivel de la lámina fibrosa. Esto va a comprometer primero los haces axonales a lo largo de todo el nervio.
y también podemos encontrar un desplazamiento tanto posterior como lateral de la lámina fibrosa, lo que va a comprimir a estos axones. Siguiendo con la patogénesis de la atrofia óptica, podemos hallar algunas como tips para el AGF en el caso del glaucoma. Quizás no es algo muy común de ver, pero sí puede haber algunas anormalidades. Primero, tenemos que el flujo de la lámina fibrosa solo se reduce en las elevaciones extremas de la presión ocular. Ahora bien, como una forma compensatoria de autorregulación, se disminuye la perfusión del nervio óptico. Entonces nosotros tenemos de que el patrón normal, para entender un poquito cuáles son las anormalidades que vamos a ver, el patrón normal de la fluoresceína en la cabeza del nervio óptico se describe en 3 fases. La primera es la fase inicial, que es la fase arterial o prerretinal, que en la imagen de la izquierda, esta es una imagen de una fase arteriovenosa temprana, en donde aquí podemos empezar a ver de que el nervio óptico se va llenando de la fluoresceína. Ahora bien, este se considera que representa el llenado de las regiones prelaminares y de la lámina fibrosa por las arterias ciliares posteriores. La segunda fase, la fase arteriovenosa retiniana, que esta también se debe básicamente al llenado del plexo capilar denso sobre la superficie de la cabeza del nervio óptico por las arteriolas retinianas. Y por último, la fase tardía, que esta consiste en 10 a 15 minutos de tinción de morada de la cabeza del nervio óptico, que probablemente se debe a la presencia de fibroseína en el tejido conectivo de la lámina fibrosa, que la pueden ver representada en la imagen de la derecha. En los glaucomatosos vamos a tener 2 anormalidades. La primera va a ser la hipoperfusión persistente y la segunda una hipoperfusión transitoria. Recordemos que las alteraciones del llenado pueden ser tanto difusas como focales y pueden ser por disminución del flujo sanguíneo, porque hay un lecho capilar menor, porque hay vasos más angostos o porque hay una mayor permeabilidad de estos. La hipoperfusión transitoria se considera un signo inminente de que el paciente en algún momento va a perder la visión. Entonces, como manera de resumen, si tenemos una elevación de la PIO, va a haber un retraso en la circulación ocular, que es lo que nosotros vamos a poder ver en el AGF. Ahora bien, siguiendo también con la patogénesis de la atrofia óptica glaucomatosa, la obstrucción del flujo axoplásmico se refiere, primero el flujo axoplásmico es el movimiento de material a lo largo del axón de un nervio. Y este flujo axoplásmico puede ser ortógrado, es decir, que vaya de la retina al cuerpo geniculado lateral, o retrógrado, que vaya del cuerpo geniculado lateral a la retina. Tenemos 2 fases, una fase rápida, que esta es de 410 milímetros al día, y esta lleva material a las vesículas sinápticas, al axolema y también al retículo endoplasmático. Y una fase lenta, que es de 1 a 3 milímetros al día, que se nos asegura tanto el crecimiento como el mantenimiento de estos axones. En una presión ocular elevada, vamos a tener que va a haber una obstrucción de este flujo axoplásmico en la lámina fibrosa, ya sea por abombamiento de esta o por un mal alineamiento de sus fenestraciones, o inclusive por una isquemia en casos de anomalías vasculares. En esta imagen ustedes pueden ver que en la izquierda tenemos un corte de la cabeza del nervio óptico cuyas fenestraciones se encuentran normales, y en el caso de la derecha tenemos igualmente un corte de la cabeza del nervio óptico en donde las fenestraciones de la lámina fibrosa se encuentran obstruidas, o sea, mal alineadas o destruidas. En el examen del nervio óptico, aquí pueden ver ustedes en este video cómo se realiza el examen con un lente de 90 dioptrías. Este se coloca perpendicular al haz de luz enfrente del paciente y este se puede realizar tanto con la pupila sin dilatar como con la pupila dilatada.
Sin embargo, con la pupila dilatada es muchísimo más fácil. Este lente nos va a permitir tener una visión con estereopsis y esto nos permite obtener mayor detalle de todas las estructuras en 3D. Se prefiere que el examen del nervio óptico sea siempre con el lente de 90 dioptrías. Ahora bien, también podemos utilizar estereofotografías, cuya ventaja es que nos permite comparar las fotografías bidimensionales y evaluar con el tiempo la progresión de nuestro paciente. También podemos utilizar la oftalmoscopía directa, que esta es una vista sin estereopsis y no es adecuado porque no podemos observar cambios en el contorno. También podemos utilizar el lente de Goldman, con el que realizamos la gonioscopía, y este nos puede ayudar a evaluar el nervio óptico, solo que algunos detalles se miran un poquito más pequeños que con el lente de 90, pero sin embargo se miran de una forma clara. Este también nos va a permitir tener un mayor control sobre el paciente en casos de nistagmo y también ofrece ventajas en pacientes que tienen aniridia, pupilas pequeñas o en aquellos pacientes que tienen irregularidades corneales o son poco colaboradores. Es importante también no olvidar que tenemos que evaluar la periferia con una oftalmoscopía indirecta con el lente de 20 dioptrías. Algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora del examen es primero la inclinación del disco óptico. Eso nos puede dar una apariencia errónea del tamaño del rim, sobre todo temporal, como lo vamos a ver un poquito más adelante. También puede ser dificultoso evaluar pacientes con cataratas nucleares, sobre todo aquellas amarillas y densas, ya que además de que nos pueden dificultar la visión, nos pueden dar un filtro que este filtro hace que nosotros veamos el color del disco amarillo cuando realmente tal vez ya está pálido por la atrofia. Y también en pacientes hipermétropes, normalmente tienen una apariencia del disco rosácea con pequeñas copas fisiológicas, y en estos ojos, cuando se encuentran atróficos, no vamos a hallar el color blanco que es característico. Si nos quedamos sin tiempo, igualmente nos conectamos en la misma sesión. Ahora vamos a ver las características del disco óptico normal. Primero, que este es un óvalo vertical y está formado por un borde del disco óptico. Está también formado por una copa óptica que podemos observar acá, y entre la copa óptica y el borde neural tenemos que hay un reborde neural o llamado también rim. Solo permito. El rim o reborde neural está entre la excavación, como les mencionaba, y el borde del disco. Y este representa la localización de las masas de los axones y normalmente tienen un color naranja rojizo. Este va a ser debido a los capilares asociados, y en esta parte, como ya les mencioné, está la copa óptica. En esta copa óptica, en su porción central, podemos observar la excavación. Y también podemos observar que ahí va a haber una zona como más pálida, que esta representa la ausencia parcial o completa de los axones, que podemos ver acá. Además de eso, vamos a tener vasos retinianos, que estas van a estar en la pared nasal de la excavación y son 4 arcadas. Recordemos que son 2 nasales y 2 temporales. Además de eso, vamos a tener capas de fibras nerviosas retinianas, papilomaculares, que son las que ya vimos en las imágenes de dibujos, que son estas que nosotros tenemos acá. Y el tamaño de la excavación fisiológica no es más que la relación que nosotros vamos a tener de forma horizontal que hay entre la excavación y el disco óptico. Y esta está determinada por el ancho del canal escleral y el volumen de tejido glial del sostén, siendo lo normal que sea de 0 a 0.3, y solo el 1 o el 2% de los pacientes pueden tener de 0.7 o más.
Las excavaciones tienden a ser simétricas en los dos ojitos y más adelante vamos a ver qué pasa cuando son asimétricas. También se ha relacionado el tamaño de las excavaciones de un individuo con el de sus padres o sus hermanos, y esta se dice que es poligénica y además multifactorial, pero se le ha atribuido 2/3 a la herencia, y los restantes pueden ser por anomalías del desarrollo. La forma de la excavación y del disco deben ser paralelas en 360 y se describen como concéntricas. Acá tenemos un dibujo de donde tenemos que mirar la excavación y la capa de fibras nerviosas. Y acá, este sería la excavación y acá sería la capa de fibras nerviosas. Esta imagen ustedes pueden ver que más que todo en los niños, la capa de fibras nerviosas brilla más. Entonces, esta es una foto tomada de un niño en donde brilla muchísimo más la capa de fibras nerviosas y es completamente normal. Acá podemos ver que además de la fisiología normal, podemos tener un creciente gris, que es esta parte que podemos observar acá, que algunas bibliografías lo describen como gris pizarra, que es completamente normal. Y en el caso de las personas que son miopes, muchas veces podemos encontrar inclinado el disco óptico y también podemos encontrar un creciente. El problema de cuando tenemos pacientes miopes y que encontramos el disco inclinado, podemos no observar el borde temporal del rim. Entonces nos puede dar una falsa percepción de que tiene cambio glaucomatoso cuando no es así. Entonces tenemos que tener cuidado con esas personas que son miopes. Ahora bien, con la morfología del disco óptico glaucomatoso tenemos que la excavación comienza a agrandarse por uno de los siguientes mecanismos. El primero es un agrandamiento focal. Esta puede ser por pérdida selectiva de tejido y primero se produce en el polo inferior y superior de la cabeza del nervio óptico. En menor extensión también se produce en temporal y nasal, lo que lleva a un agrandamiento de la excavación en una dirección vertical y oblicua. Casi siempre comienza la excavación a aumentar de tamaño a nivel inferotemporal, pero también puede ser en algunas otras localizaciones. Cuando es inferotemporal muestra una muesca polar o llamada muesca focal. A medida va aumentando, se puede desarrollar un margen nasal escalonado, que es como vemos acá en la imagen. Entonces, acá es la muesca focal y donde el agrandamiento es localizado en forma inferior. Además de eso, cuando tenemos el margen nasal escalonado, se le puede llamar borde nasal polar escalonado. Y cuando la excavación focal alcanza el margen del disco óptico, es decir, que no queda rim o reborde neural visible, puede producirse un reborde en escalón y si este es cruzado por un vaso retiniano, el vaso va a doblar bruscamente el borde del disco a lo que le vamos a llamar vaso en bayoneta, que es como lo que tenemos en esta imagen. Acá. Además de eso, es menos frecuente que se dé un agrandamiento concéntrico. Sin embargo, puede suceder que se agrande de forma concéntrica en todos los lados de la copa óptica. Ahora bien, la pérdida de tejido del reborde neural suele comenzar de modo temporal y luego progresa circunferencialmente hacia estos polos y ha sido denominado también como un desplegamiento temporal. Por último, tenemos también la profundización de la excavación, que en algunos casos el carácter predominante de la excavación glaucomatosa
va a ser la profundización de esta misma excavación y va a ocurrir cuando no hay exposición inicial de la lámina. Esto ocurre en los casos, por ejemplo, de que hay excavaciones ocultas en donde los vasos van a estar encima de las excavaciones y luego estos vasos van a colapsar dentro de la excavación profunda. La exposición de la lámina cribrosa también nos puede dar una idea de la profundización de la excavación y suele reconocerse como una fenestración, como podemos ver en esta imagen o en estas imágenes, que puede ser una fenestración gris, llamada también signo del punto laminar. En paciente glaucomatoso podemos encontrar una excavación mayor de 0.3 y ocurre casi que en el 82% de los pacientes glaucomatosos, versus un 18% de estos pacientes que pueden tener una excavación normal. Acá ustedes pueden ver de que nosotros sí vemos el corte así, pero la excavación, cuando nos referimos a la profundización, es en este corte. Hay casos en donde hay una discrepancia entre la palidez y la excavación, es decir, que pueden haber un agrandamiento de la excavación más allá de la zona de palidez, o por el contrario, puede haber una zona pálida más grande que la excavación, por lo que no se debe evaluar únicamente la zona de palidez, sino que tiene que evaluarse ambas zonas, tanto la excavación como la palidez. Por ello, se debe hacer con técnicas que nos permitan estereopsis, como el lente de 90. Ahora bien, se puede dar también el caso de que haya un aplanamiento de la excavación, que es cuando hay un cambio temprano glaucomatoso, donde la excavación es difusa y es bastante superficial, y esta se puede extender hacia los bordes del disco. El aplanamiento focal es una excavación poco profunda con bordes en declive que por lo común se encuentran en el cuadrante inferior, como podemos ver en esta imagen. La retención de color normal del disco en la periferia de la excavación ha sido denominada como hueco coloreado y a medida va progresando el daño glaucomatoso, como les decía, puede haber un aplanamiento focal, que es cuando tenemos una excavación poco profunda, como la vemos acá en la imagen, y va a tener como un declive en el borde, por lo común va a ser en el cuadrante inferotemporal, y la retención de color normal del disco en la periferia de la excavación ha sido denominada como hueco coloreado. Según progresa el daño glaucomatoso, se va a ir reemplazando por un matiz grisáceo llamado también signo sombreado, que podemos observarlo en esta imagen. Además, podemos hallar un rim neural, que va a ser otro de los hallazgos del cambio glaucomatoso, que va a estar adelgazado y sobre todo en el plano de las fibras nerviosas al cruzar el borde temporal del disco. Ahora bien, vamos a ver cambios vasculares de atrofia óptica. Primero podemos encontrar una hemorragia en el disco, que estas van a ser pequeñas cerca del borde de la cabeza del nervio óptico. La localización más frecuente es en el cuadrante inferior y puede ser inclusive el primer signo de daño glaucomatoso, como la podemos ver en la imagen, que es esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. Tenemos también que otro de los cambios vasculares es la tortuosidad de los vasos retinales, que esa puede verse en estadios ya más avanzados de glaucoma y se puede dar por una oclusión crónica de los vasos retinales centrales. También podemos tener denudamiento de los vasos circunlinales, que estos van a ser uno o dos vasos que pueden curvarse para perfilar una porción de la excavación fisiológica. Pero cuando tenemos el agrandamiento de esta excavación, pueden quedar denudados en el borde de la excavación, como podemos ver nosotros en esta imagen. También en algunos casos de glaucoma avanzado podemos tener shunts de los vasos, como en el caso de esta imagen que ustedes van a ver, que tenemos acá en la parte inferior, inferotemporal, y acá en la parte nasal.
Otros cambios que podemos obtener son peripapilares y estos van a estar también asociados al glaucoma y entre esos son la alteración de las asas de las fibras nerviosas y también la despigmentación peripapilar. La alteración de las haces es porque hay una pérdida de estos haces axonales que lleva a cambios tanto en el reborde neural, en la atrofia óptica y leucomotosa, como también alteraciones visibles en el plano de las fibras nerviosas retinianas. Estas alteraciones se pueden observar, como ustedes pueden ver acá, líneas oscuras en la zona peripapilar paralelas a las extracciones retinianas normales. En cuanto a la despigmentación peripapilar, es frecuentemente asociada a la atrofia óptica glaucomatosa, pero se puede observar también en pacientes que tienen miopía o también cambios relacionados con la edad. Hay dos formas. La primera es un halo peripapilar y la segunda es una atrofia peripapilar. La primera, que es un halo peripapilar, son bandas angostas, homogéneas y claras en el borde del disco. La incidencia del halo prominente es mayor en pacientes con glaucoma. Sin embargo, la incidencia de tener un halo angosto, o sea, no prominente, es igual tanto en pacientes glaucomatosos como en aquellos que no tienen glaucoma. Y en esta imagen ustedes pueden ver la pérdida de las fibras nerviosas y acá ustedes pueden ver un halo que, como les dije, puede estar relacionado con pacientes con glaucoma como no. También tenemos la zona de atrofia peripapilar que solo... este es el paciente que les dije que puede ser un miope o aquellos también que tengan... Buenas tardes, yo oyéndolos estaba. ¿Mande? No le escucho. ¿Hola? Hola. Doctor, tiene el micrófono desactivado. Hola. Sigamos, Carlita, gracias. Oye, sigamos, no tenga pena. Bueno, ok. Gracias. Tenemos que, este es un paciente que, como les mencioné, los halos peripapilares pueden ser prominentes en aquellos pacientes tanto miopes como también en aquellos pacientes que tienen glaucoma. Entonces, este es un paciente que tiene glaucoma y tiene un halo prominente. De ahí tenemos aquellos pacientes que tienen atrofia peripapilar, que son zonas de despigmentación irregular y esas pueden ser variables. Se producen con mayor incidencia en pacientes que tienen glaucoma y se pueden distinguir dos zonas, la alfa y la beta. La alfa es la más periférica y esta puede estar tanto hipopigmentada como hiperpigmentada y se encuentra a nivel del epitelio pigmentario retiniano. Y la zona beta, que es central, que esta es propia de la atrofia del epitelio pigmentario retiniano. Entonces aquí nosotros tenemos que esta que tenemos acá es la zona beta y esta que tenemos acá que está hiperpigmentada es la zona alfa. Ahora bien, resumiendo los hallazgos que hemos visto hasta ahora, tenemos que primero esta es la zona 1, que es la copa óptica, la zona 2 es el rim o reborde neural, la zona 3 va a ser el borde neural o llamado también scleral lip, la zona 4, la zona beta de la atrofia peripapilar y la zona 5, la zona alfa. Y lo primero que tenemos que ver, pues es el disco óptico. Lo segundo es, una vez que ya hemos identificado el disco óptico, identificar, de acuerdo al disco óptico y a la copa óptica, el rim. Lo tercero es evaluar la capa de fibras nerviosas. Lo cuarto es evaluar la zona de atrofia peripapilar. Y lo 5, pues identificar si hay alguna hemorragia dentro del disco.
Volviendo a las excavaciones glaucomatosas, tenemos que hay excavaciones glaucomatosas avanzadas y hay otras reversibles. La mayoría de la bibliografía dice que realmente son irreversibles. Sin embargo, en algunos niños o en algunos pacientes que se encuentran en estadios iniciales, tempranos, con el tratamiento adecuado, sobre todo en aquellos de primer año de vida, se puede ser reversible. Ahora bien, la mayoría de las excavaciones van a ser irreversibles y pueden llegar a niveles avanzados, que a pesar de tener las medidas para reducir la PIO, esas no van a ser insuficientes y va a ir progresando la enfermedad. Como ustedes pueden ver acá, este es una excavación que puede ser de punto 4, punto 3, y de ahí va aumentando conforme pasa el tiempo hasta llegar a una excavación completa, que también es llamada excavación en batea. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen una asimetría en las excavaciones del disco óptico? En estos pacientes, un signo temprano de glaucoma es dicha asimetría y se considera que hay asimetría cuando hay una diferencia de 0.2 de la excavación de un ojo con respecto al otro. Esta solo va a ocurrir en el 2 al 4% de la población y es un signo adicional que podemos hallar en estos pacientes que tienen asimetría, es la pupila de Marcus-Gone, que esta es una característica de un daño óptico unilateral. Sin embargo, muchos de estos pacientes tienen campos visuales normales. Entonces acá podemos ver en este video cómo evalúa esta paciente que tiene una pupila de Marcus-Gone, que ustedes pueden ver acá que a la exposición de la luz hubo miosis y acá a la exposición de la luz hubo midriasis. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta el coloboma de la cabeza del nervio óptico, que se puede simular una excavación glaucomatosa, también llamado síndrome de Morning Glory, que es cuando tenemos un gran coloboma en la cabeza del nervio óptico y región peripapilar. Otros diagnósticos que tenemos que tomar en cuenta son la neuropatía isquémica anterior por una arteritis. Otro de los diagnósticos que tenemos también que tomar en cuenta es la megalopapila, que esta se va a definir como un nervio óptico con una superficie mayor de 2.5 milímetros cuadrados, con una capa de fibras nerviosas, un área y un volumen de ring dentro de los límites normales o superior en comparación con pacientes con nervios ópticos de tamaño estándar. Pero este agrandamiento de la copa de una forma fisiológica es normal, ya que se da en todas sus direcciones de forma concéntrica. Ahora vamos a ver un poquito de las técnicas para evaluar de la cabeza del nervio óptico. Sin embargo, en la siguiente clase se va a ver con más detalle. Tenemos el OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, que se nos va a permitir obtener imágenes muy detalladas en donde la profundidad del segmento posterior, la determinación del espesor de las capas de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares ha demostrado su utilidad en el diagnóstico. Tenemos que el seguimiento también en pacientes con glaucoma se puede realizar a través del OCT y podemos delimitar la excavación papilar y un mapa de probabilidad del espesor de la capa de fibras nerviosas con un código de colores en función del grado en la que la medida de la capa de fibras nerviosas en ese cuadrante se aleja de los pacientes de la misma edad. Por ejemplo, un color rojo traduce que hay una pérdida importante del espesor, un color amarillo nos refiere que hay una pérdida leve y un verde indica que el espesor se encuentra dentro de lo normal con el estándar de los demás pacientes. Ahora bien, los pacientes con glaucoma comúnmente presentan sectores amarillos o rojos en la capa de fibras nerviosas peripapilares y en los sectores que aparecen blanco puede significar que haya edema papilar. Ahora bien, la campimetría, podemos evaluar defectos en el campo visual que van a estar asociados a los hallazgos encontrados en el disco óptico. Un ejemplo es que hay una excavación superior amplia, podemos tener un defecto del campo visual inferior y es lo que le vamos a llamar como un escotoma de Herrum inferior.
Por el contrario, si tenemos una excavación inferior amplia, podemos hallar un defecto del campo visual superior y un escotoma de Herum superior. Si esto progresa, va a haber escotomas tanto superiores como inferiores y es lo que nos va a dar la visión de túnel, que es característica de los pacientes con glaucoma. Tenemos que la extensión y la localización del defecto visual va a corresponder a los cambios de atrofia glaucomatosa encontrados en el paciente. Y recordar también que no todos los defectos del campo visual están relacionados con glaucoma. Y se debe relacionar la apariencia que encontremos en el nervio óptico con los hallazgos encontrados en el campo visual, porque pueden haber otras causas de defecto de campo visual. Por ejemplo, oclusiones vasculares, corioretinitis aguda, drusas en el disco óptico, tumores cerebrales, retinosis pigmentaria y desprendimiento de retina. Si, por ejemplo, tengo hendiduras locales de escotomas en los campos periféricos, puedo pensar que el paciente tiene una retinosquisis. Si tengo un escotoma arqueado denso, puedo pensar que haya drusas en el nervio óptico, sobre todo aquellas que se extienden desde el punto ciego. Si tengo, por ejemplo, escotomas sin anillo, puedo pensar que es un paciente que tiene o ya sea glaucoma o también puedo pensar que tiene una retinitis pigmentosa. En esta imagen podemos observar un glaucoma avanzado donde además de que encontramos una excavación casi completa, puede tener medidas adecuadas para bajar la pío. Sin embargo, vamos a encontrar que el paciente ya tiene escotomas superiores casi totales y escotomas inferiores pequeños. Y en la topografía oftalmoscópica láser con escaneo focal, que es la imagen que nosotros observamos aquí abajo, podemos ver que hay una pequeña cantidad de fibras nerviosas del rin nasal que todavía tiene el paciente. ¿Sí, doctora? Perdón por la interrupción, Carlita. Solo como porque la explicación está pues muy general, pero muy buena. Vienen más clases de eso, no tanto en la siguiente, porque también se va a mencionar muy superficial en la siguiente, sino que si revisan su programa, hay clases solo de... ¿Me escuchan ahí? Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, Sí, gracias. doctora, sí lo escuchamos. Gracias. Entonces, hay clases solamente de OCT y hay clases solo de perimetría e interpretación de perimetría. Como va explicando Carlita, estas son generalidades y prácticamente es el OCT nos va a hacer como una medición de la estructura del nervio óptico, mientras que la perimetría nos va a ver función. Por eso es que se complementan uno con el otro. Uno no sustituye al otro, sino que los complementa. ¿De acuerdo? Uno es estructura y el otro es función. Uno nos dice cuántas fibras vivas tenemos y la campimetría nos va a decir cómo funcionan esas fibras en nuestro paciente. ¿Verdad? Gracias, Carlita. Gracias, doctora. Siguiendo, tenemos en esta imagen un paciente con una pío elevada, pero que su disco óptico se ve todavía sano, sin muchos cambios glaucomatosos y no hay pérdida de la visión en la campimetría. Solo podemos observar acá el punto ciego, la mancha ciega. En esta imagen que podemos observar acá es la hemorragia en ascía en la parte superior del nervio óptico, glaucomatoso, y además acá en la parte inferior muestra su campimetría o perimetría, que aquí hay un defecto en el campo visual, en el cuadrante superotemporal, así como también perifoveal en la parte superior. Y también eso significa que hay una afectación de las fibras nerviosas papilomaculares. En este paciente podemos observar que era el que tenía vasos en bayoneta, con un campo visual que muestra escotomas superiores y también paracentrales absolutos, y está empezando también a formar un escotoma arcuato superior. Entonces, como resumen, tenemos que lo que debemos de tomar en cuenta en el paciente son tres aspectos:
la presión intraocular, el campo visual y el disco óptico. Y recordar que si hay cambios patológicos en el nervio óptico, debemos llevar la presión intraocular lo más bajo posible, pero para estimar qué tan baja se requiere esta presión intraocular, nos lo dirá tanto el grado de excavación y atrofia que observemos en el disco óptico, como también qué tan afectado se encuentra el campo visual. Ahora bien, la relación de la presión arterial y oclusión vascular con los cambios atróficos del nervio óptico. Se dice que la presión arterial puede tener una influencia significativa en la vulnerabilidad del paciente. Esto significa que, por ejemplo, pacientes que tienen presiones intraoculares de 40 pueden tener casi ningún cambio atrófico frente a otros pacientes que tienen presiones intraoculares sostenidas y recurrentes de 20, 22, y estos sí pueden tener grandes cambios atróficos en el nervio óptico. ¿Cuál es la diferencia de estos dos pacientes? Es la vulnerabilidad del paciente que tenga. Y esta vulnerabilidad puede verse afectada por la presión arterial sistémica que éste pueda tener. La hipertensión arterial tiene una influencia desfavorable, sobre todo si se baja bruscamente, porque podemos ocasionar un rápido deterioro en el campo visual del paciente. Una presión intraocular elevada representa un mayor riesgo en el disco óptico y en el campo visual. Pero, por ejemplo, si tenemos presiones intraoculares de 50 o más, y estas se encuentran de forma persistente o recurrente, pueden llevar a la pérdida de la visión incluso antes de que haya cambios atróficos. Hay estudios que revelan que la presión arterial sistémica levemente elevada ahí está. Perdón. Vale. Hay estudios que dicen de que la presión arterial sistémica elevada se puede proteger contra el efecto dañino de la pío elevada en el disco óptico. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que el tratamiento de antihipertensivo aumenta el riesgo del daño al disco óptico. También se ha visto que la hipotensión nocturna puede empeorar el curso del daño glaucomatoso del nervio óptico. En caso de la oclusión vascular, se dice de que los cambios producidos en el nervio óptico por una anomalía vascular, como por ejemplo arteritis de células gigantes o arteritis temporal, son indistinguibles a las del glaucoma. Por ejemplo, puede verse una arteritis temporal por oclusión de la arteria ciliar posterior. Podemos observar una neuropatía óptica isquémica con una pérdida central de la visión, con un edema y una palidez del disco óptico. Pero si nosotros evaluamos a ese paciente 2 a 3 meses después de este proceso, podemos observar nada más una excavación amplia con una atrofia del disco óptico.